Hoy voy a hablar de la masacre de Jonestown, que puede ser prácticamente el mayor suicidio grupal que ha habido en la historia. Básicamente fue un suicidio grupal de unas 900 personas en un pueblo llamado Jonestown, que fue creado por James Jones. Pero para entender un poco la historia, vamos a empezar por la vida de Jim Jones. Es un chico que nace y su padre pues está enfermo y su madre pues era una persona que no quería tener hijos y que ella no quería a Jim, entonces ella se lo hacía saber a Jim. O sea, su madre no se preocupaba por él solo cuando el niño daba problemas. En el momento en el que el niño daba problemas es cuando ella ya se enteraba de que tenía un hijo y pues obviamente pues le castigaba, incluso le llegaría a pegar y todas esas cosas. Entonces pues como su padre estaba enfermo, su madre no le hacía caso, pues básicamente era un niño que a los 7, 6 años, 8 años, iba solo por la calle. La gente, los vecinos sí que le ayudaban bastante. Los vecinos le solían dar comida o le dejaban que se quedase en su casa un tiempo. Y Jim le cayó muy bien a la mujer del pastor del pueblo. Entonces pues se quedaba con el pastor en su casa, le daban de comer y tal. Y Jim empezó a impresionarse, a intentar querer saber más sobre la Biblia. Entonces él leía la Biblia, como que se obsesionó. Incluso se podía recitar versos de la Biblia de memoria a un niño pequeño. Estamos hablando de un niño pequeño que no llegaría ni a los 9 años. Y pues podría recitar la Biblia. Le gustaba mucho ese mundo. Y sobre todo con los dictadores. O sea, Jim no se obsesionó con dictadores tipo odiaba a las personas de otro color, era racista. No, al revés. Era una persona que quería dar mucho amor, que para él todo el mundo era bienvenido, que no le gustaba nada el tema del racismo ni nada, pero le gustaba lo que es la figura de dictador. O sea, a él le gustaba esa persona que tiene la capacidad de poder manipular una masa y unas masas grandes, pues eso es lo que a él le gustaba. Pero a él le gustaba mucho Hitler y todo. Pero no en el sentido de lo que decían, sino cómo lo hacían. Entonces, pues, Jim quería, pues, entre la religión, que él la veía a su manera, y el modelo de dictador, se le empezaron a acumular esas obsesiones en su cabeza. Y entonces un día, cuando ya era adolescente y tal, siempre hablaba de sus teorías, de su religión. Y ya pues llegó la adultez. Incluso montó como una especie de casa del pueblo, de templo, donde él hacía como sus misas, predicaba su palabra, rollo, un pastor. O sea, él era como un pastor en su templo, pero era muy clandestino, no era como un templo oficial, pero tenía sus fieles y sus seguidores, y se le daba muy bien. Es más, Jim Jones incluso llegó a casarse, tuvo hijos, pero además adoptaba a hijos, pero de todas las razas, personas negras, personas blancas, todas las razas. Él quería tener pues una familia pues de todas las razas, sin discriminar a nadie. Entonces pues seguía predicando su palabra y tenía buena reputación y la gente le quería porque lo único que quería era eso, pues dar amor. Y se le empezó a meter en su cabeza una fantasía de tener como un mundo perfecto donde todo el mundo sea feliz, donde nadie discrimina a nadie, donde no haya problemas. Entonces eso él se le empezó a meter en la cabeza, total, y como que se empezó a obsesionar. Entonces luego pues hubo un problema porque como que empezó a perder fieles. O sea, en su templo empezaron a ser menos de 100 personas. Entonces él veía que se les desmoronaba. Lo que hizo fue afiliarse a los discípulos de Cristo, que sí era una organización como más oficial. Entonces ahí fue donde nació el templo del pueblo de los discípulos de Cristo. Entonces ya empezaron a venir más gente, un montón de personas, ya fue creciendo, daba unos discursos a muchas personas y fue más popular. Tenía buena reputación. Lo que sí que es cierto que a veces pues tenía buena reputación, pero había como rumores. Pero eran esos solo rumores, como de que manipulaba mucho a las personas, que las adoctrinaba y todas esas cosas. Pero solo eran rumores. Entonces no había nada cierto.
Luego decidió ya hacer su pueblo, su idea del mundo feliz, pues decidió hacerla. James Jones además tenía mucho dinero, era una persona con bastante dinero, entonces su idea del mundo feliz la intentó llevar a cabo, compró una tierra en Guayana de 12 kilómetros por 12 kilómetros y ahí es donde empezó a construir Jonestown, que sería pues su pueblo. Entonces, al principio eran unos 50 fieles los que fueron con él y pues hicieron allí su pueblo, empezaron a construir sus casas, empezaron a hacer sus cultivos, la gente trabajaba y tal. Las casas eran casas muy humildes, incluso él, que tenía bastante dinero y que era pues como el dictador, que es lo que él quería de ese sitio, tenía una casa bastante acorde al resto, humilde. El problema fue cuando ya empezaron a llegar más personas, se empezaron a juntar casi 1000 personas en ese pueblo y hubo problema con la comida, porque esas tierras eran muy malas para cosechar. Y eso el estado de Guayana lo sabía. Y eran muy malas. Entonces esa tierra para trabajarla era muy difícil. Y casi siempre lo que tenían que comer era arroz y legumbres. Y eso a la larga empezó a provocar que varias personas de ese pueblo tuvieran graves diarreas, fuertes fiebres, problemas de salud. En cambio, James Jones sí que a veces comía comida más variada. Pero el resto pues no, y las condiciones pues eran bastante duras, pero la gente era feliz dentro de lo que cabía, porque tenían su cerebro pues adoctrinado, lavado en esa secta que se formó y entonces la gente pues relativamente era feliz. Lo que pasa es que ya en familiares de personas que estaban en esa secta o que siguen en esa secta, incluso personas que pertenecieron a esa secta, sobre todo el caso de una pareja, que eran padres de un bebé, que estuvieron en esa secta, decidieron irse y como que James hizo firmar de que el padre del bebé era él, cuando estaban dentro de la secta. Entonces cuando se salieron querían a su bebé y básicamente le arrebataron a su hijo, básicamente. Entonces ellos pues estaban preocupados, incluso muchos más familiares de personas que estaban en esa secta estaban preocupados por sus familiares porque no sabían nada de ellos, no sabían si estaban bien, si estaban mal. Entonces pues esas personas protestaron para que se investigase este pueblo. El congresista de Estados Unidos, Ryan, escuchó a estas personas, entonces decidió ir a Jonestown a hacer como un estudio para ver cómo eran las condiciones, a ver si realmente esas personas eran felices o todos los rumores eran ciertos. Porque también habían rumores, bueno, y era cierto, de que había castigos muy duros si una persona intentaba desertar. Lo drogaban, lo retenían, lo volvían a traer a Jonestown. Había como hoyos del terror, torturas a las personas, de todo. Entonces, pues, esos rumores empezaron a salir fuera por gente de, ya te digo, familiares y personas que estuvieron en esa secta. Y además, James Jones tenía como un pequeño ejército de unas 8 personas que iban con metralletas, que iban con armas y eran como los guardianes. Y entonces la gente, o sea, yo pienso, vale, si se supone que tú tienes un mundo feliz en el cual hay paz y amor y en el cual no hay problemas, no le estás haciendo nada malo a nadie porque tienes a personas con armas. No tiene sentido. Entonces, había una cosa que se llamaban las noches blancas, que había como un pabellón en el centro del pueblo, en el cual esas noches blancas reunía a todas las personas, iban al pabellón, él daba como sus charlas, y incluso eran grabadas en cinta y tal, todas sus charlas fueron grabadas en cinta. Entonces él daba las charlas y él empezó a volverse ya muy loco. O sea, antes ya estaba loco, pues ahora empezó a ser más loco. Y empezaba a decir de que iban a venir unos invasores, que venían unos traidores, que iban a por ellos, que le iban a hacer daño, que no sé qué. Y que tendrían que prepararse suicidándose. Porque en esa secta, como era una secta así, también rollo religiosa, creían en la reencarnación. Entonces, la excusa que James Jones pondría era de que
no morirían, sino que después sería como el reencarnamiento, tipo, no van a morir realmente. Entonces, pues empezó a hacer como en las noches blancas, empezó a dar esos discursos de van a venir a por nosotros, no sé qué, invasores, y hacía como unas pruebas de lealtad. Les hacía creer que se iban a beber cianuro y después iban a morir. O sea, prácticamente era como una prueba de suicidio, pero que después realmente cuando se lo bebían no pasaba nada, no morían, porque realmente no había cianuro, era zumo o algo. Entonces Jin Young decía que era una prueba de lealtad que le habían pasado. Y así se repetiría varias veces a lo largo de los meses, una vez o dos al mes, cosas así. Y a eso lo llamaban las noches blancas. Luego llegó, ya en noviembre del 1978, llegó el congresista Ryan junto al grupo de personas de los familiares y a otros escoltas más. Llegaron cerca de Johnstown para luego ya ir hacia Johnstown y ver si de verdad era cierto todos los rumores que había, era cierto que torturaban a las personas, que les tenían el cerebro lavado, que todo lo que le habían contado, a ver si era cierto. Entonces fue a Johnstown y le recibieron con mucha amabilidad. Veía que le ponían comida, la gente era feliz y que pues realmente estaba haciendo una buena bienvenida. Pasaron la noche allí y durante la noche 2 personas de ese pueblo le pasaron un papel en el que ponía sácanos de aquí. Entonces él empezó a pensar, vale, no está todo tan bien como lo pintan, tanta amabilidad tiene detrás algo muy oscuro. Ryan organizó como a los desertores que se querían escapar de ese pueblo, llevárselos a la mañana siguiente con él en el avión para volverse a Estados Unidos. Incluso uno de los que eran leales a Jin Young se quería ir. Entonces a la mañana siguiente, pues se van con los desertores, creo que eran 14 más o menos, y se van de camino al avión. En el aeropuerto llegan unas personas armadas y los asaltan. Acaban muriendo 5 personas, una de ellas Ryan. El resto pudo escapar, a otros lo capturaron y lo llevaron de vuelta a Johnstown. Y ya una vez volvieron a Johnstown, Jin Young organizó esa misma noche una reunión, como las típicas noches blancas, los típicos simulacros de suicidio. Pues esta vez organizó otra reunión, fueron al pabellón ese que tenían, otra vez grabaron esa cinta y entonces Jin Young empezó a decir que iban a venir a por él, que de verdad ya sí que iban a venir a por él, que tenían que morir esa noche, que no podían seguir porque iban a venir a por ellos y que tendrían que morir. Y una sola persona, que era una chica, intentó oponerse y hacer cambiar de opinión de, oye, esta no es la salida, podemos huir a otro lado, no tenemos por qué morir. Pero la gente, algunas personas se le echaron encima, la insultaron y no le echaron cuenta, básicamente. Entonces, pues, John dijo eso, nada, tenemos que morir hoy. El plan sería como lo que ensayaron en las noches blancas. Beberían cianuro, incluso mezclado con otras drogas. Y el cianuro es una muerte, o sea, beber cianuro es una muerte dolorosa y lenta. No es una muerte de me lo bebo y me muero, no. Es como que te empieza a arder el cuerpo por dentro, es como si te lo quemase. Y es una muerte lenta. Entonces empezarían primero por los bebés y los niños, ya que pues ellos no se pueden suicidar solos. Entonces, la mayoría de las personas todavía pensaban que eso sería otro de los simulacros. Entonces pensarían que no iban a morir de verdad. Pero cuando empezaron a darle el cianuro a los bebés, a los niños, esos niños y esos bebés empezaban a llorar, a gritar, la gente dijo, es de verdad, vamos a morir hoy. Y tuvieron que asimilar de que iban a morir hoy. Y el perímetro del pabellón, había un guardia con armas en cada parte, cada esquina, en cada salida. Entonces pues pensaron, no podemos salir de aquí, es o me mato o salgo y me matan. Pero, a ver, seamos honestos. Casi 1000 personas no van a poder con 8, por mucha metralleta que tengan, por mucha arma que tengan, son 900 personas. En concreto, son 900 personas. Morirán a lo mejor 50, vale. Pero, ¿y las otras 850? Podrán escapar.
O sea, 900 personas pueden con 8 personas. Pasa que como tenían el cerebro lavado, estaban manipulados, no lo veían. Entonces, pues ya murieron los bebés. Luego, poco a poco, cada persona empezó a beber cianuro. Tal como lo bebía, salían afuera del pabellón y allí morían. Y se ve la imagen en la cual está el pabellón y alrededor cientos y cientos de personas en el suelo ya sin vida. A los días, cuando ya llegaron a Johnstown, las autoridades y tal, encontraron cientos de personas en el suelo y a James Young le encontraron con un disparo de bala en la cabeza. Él murió por causas de una bala. No sabemos si él fue el que se disparó, si le disparó otra persona, no se sabe. Solo se sabe que él murió de una manera mucho más rápida y menos dolorosa. Además, como él grababa todos los discursos, está la cinta de la grabación del discurso de ese día, todo. Está en una cinta que se filtró y bueno, está por internet, que se puede escuchar y todo. Y pues básicamente esa fue la masacre de Johnstown. Como una sola persona pudo manipular a una gran masa y hacer que se suicidaran todos juntos en el mismo momento, a la misma hora. Se dice que murieron unas 913 personas. Esto es un poco resumido el caso. En verdad el caso se puede extender más, se puede hablar más de la vida de James Young porque tuvo un montón de obsesiones, de locura. Incluso, bueno, se puede escuchar la cinta, se puede analizar esa cinta, que es la cinta de la muerte, básicamente. Y pues, espero que os haya gustado este vídeo. Y a mí me gustaría hablar de más casos así, tipo de asesinatos, de asesinos en serie, de psicópatas, todo ese tipo de casos. Y pues, gracias.